Hola, mi nombre es José Manuel Pérez y soy profesor en formación profesional. Vamos a ver una pequeña presentación para conocer los circuitos serie y paralelo. Bueno, antes de nada, presentar didácticamente que esta presentación está pensada para un nivel 3 o 4 de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación. Eso en España corresponde a un nivel de formación profesional básica o de ciclo de grado medio. También podría aplicarse en tecnología de la ESO. Previamente, el alumnado debe haber trabajado los contenidos básicos de electricidad, resistencia, tensión y corriente, junto a la ley de Ohm. El objetivo de esta presentación es presentar el concepto serie-paralelo, para que lleguen a conocer de forma concreta los elementos de un circuito, sin entrar en los cálculos que deben ser objeto de una sesión posterior de trabajo. Con posterioridad se va a trabajar el reconocimiento de la conexión serie y paralelo en distintos circuitos básicos de electricidad. Vamos a ver los elementos básicos que componen un circuito eléctrico. Bueno, el primer elemento que vemos ahí es un símbolo genérico de una resistencia a la que hemos llamado R1. El segundo elemento que vemos ahí, el segundo símbolo, es una pila a la que hemos llamado VT. Y el tercer elemento básico que hemos representado ahí es un interruptor S1 que en este caso está abierto. Vamos con la conexión en serie. En la conexión en serie la intensidad es común. Recordemos que la intensidad es el tránsito de los electrones, en este caso el tránsito de los electrones a través de los conductores y de los elementos del circuito. Es decir, que para que dos elementos estén en serie, la intensidad que circula por uno tiene que recorrer forzosamente el otro. Ahí tenemos un circuito básico, el circuito más básico, y vemos que la corriente que circula por la pila es la misma que circula por el interruptor y es exactamente la misma que circula por la resistencia 1. No le queda más alternativa. La corriente que sale de la pila, cuando llega aquí, por fuerza no le queda otra que pasar por el interruptor si el interruptor está cerrado, y cuando llega aquí no tiene ninguna alternativa. Si tuviera alguna alternativa por donde ir, pues este circuito, esta parte ya no estaría en serie. Pero como no le queda ninguna otra, los mismos electrones que vayan por aquí tienen que seguir por aquí. Y por tanto, esto es un circuito serie. Y ya todos retornan a la pila. Como hemos dicho, los tres elementos están en serie debido a que la intensidad que circula por la pila no tiene más alternativa que circular por el interruptor y este a su vez por la resistencia, como hemos explicado. Vamos a ver una conexión serie en un circuito con dos resistencias. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2 que están en serie. ¿Debido a qué? Pues lo que hemos dicho. Debido a que la corriente que pasa por R1 no le queda más alternativa que pasar por R2 y esta a su vez por la pila y una vez más a su vez por el interruptor. Esta es la corriente que estamos viendo. Por tanto, en este caso los cuatro elementos están en serie. VT, S1, R1 y R2. Las tensiones en serie se suman. Aquí tenemos la tensión de la resistencia 1, aquí tenemos la tensión de la resistencia 2 y la tensión que da la pila es la suma de las caídas de tensión que tiene cada una de las resistencias. El interruptor no presenta ninguna caída de tensión o se supone que no presenta ninguna caída de tensión y por tanto no se tiene en cuenta en los cálculos. Vamos con la conexión en paralelo. Para que dos elementos estén conectados en paralelo, sus extremos deben estar unidos 2 a 2. No importa que los cables vayan a más sitios, si sus dos extremos están unidos entre sí, podemos asegurar que están en paralelo. Aquí el extremo A está unido con el extremo A y el extremo B está unido con el extremo B. Y no, aunque vayan los cables a más sitios, no importa, puesto que la condición es que un extremo esté unido y el otro también. Si se dan esas dos condiciones, podemos asegurar que esté en paralelo. Si se unen solamente uno y el otro no, no lo podemos asegurar. O si hay un elemento entre medias, por ejemplo, una pila o otra resistencia, en ese caso no podemos asegurarlo.
Vemos que la intensidad total que sale de la pila pasa por el interruptor porque están en serie, pero cuando llega, una parte de ella se va por la resistencia 1 y otra parte sigue y se va por la resistencia 2. Ahí lo vemos. Por tanto, luego vuelven a juntarse y da la intensidad total. Por tanto, la intensidad total será la suma de la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2. Y así si hubiera más resistencias en paralelo. En paralelo, las dos resistencias tienen la misma tensión, puesto que están conectadas entre los dos mismos extremos. ¿Lo vemos? El punto A y B es el mismo punto A y B de esta resistencia y el mismo punto A y B de la pila, puesto que suponemos que el interruptor no crea ninguna caída de tensión. Repasemos. Las resistencias en serie. En serie solo hay un camino y la intensidad no tiene alternativa y es la misma para las dos. La intensidad es la misma para las dos. No hay alternativa. Si hubiera alguna alternativa aquí abajo y la corriente pudiera ir por otro sitio, pues ya no estaría en serie. Podría estar de otra manera, pero en serie no. Resistencias en paralelo. En este caso, para que dos resistencias estén en paralelo, los dos extremos deben estar unidos entre sí, aunque haya cables que lleven a más sitio, como vemos en esta figura. Este cable va a más sitio, como si hubiera aquí más cables, eso no importa. Si están unidas por aquí arriba y están unidas por aquí abajo, estas dos resistencias están en paralelo. Ventajas que tienen que sus tensiones son las mismas. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Podéis ver esta presentación actualizada en ese enlace. Y bueno, se hace bajo licencia Creative Commons. Y bueno, pues podemos seguir en contacto en Twitter o por el correo electrónico que veis en la pantalla. Un saludo y gracias.